porque veía que había cosas en común, digo, que no se enseñan casi en ningún lado. Entonces, bueno, leyendo un poco autores de así Hilbert, Turing y Gödel, de principio del siglo pasado, como que en el principio del siglo pasado se empieza a hacer como una metamatemática por primera vez, o sea, hablar de la matemática, pero como de un escalón más arriba, analizando los fundamentos de las matemáticas. Entonces se empiezan a plantear algunas cuestiones neurálgicas, pero que ya vienen de hace mucho tiempo, que ya la habían planteado Descartes, por ejemplo, que era matemático. Porque él decía, por ejemplo, ¿cómo puede ser un teorema? Los grandes matemáticos que tienen la chispa, esa intuición, que ellos plantean el teorema, y después utilizan la demostración para enseñarlo el teorema, pero no es que ellos llegan al teorema con esa demostración, eso es lo que decía Descartes. O sea que ya viene, es un tema que viene de algunos siglos antes del tema de saber si la matemática es intuitiva o es mecánica. Entonces, ahí estaba el tema. Y esa es una controversia de una pregunta que viene y sigue, y que se le hizo Hilbert, digamos, porque Hilbert de alguna manera vio a través de Russell que había muchas inconsistencias, había muchas paradojas matemáticas. Cosas que eran, yo no soy matemático, mucho menos, pero cosas que eran verdaderas y como que nadie sabía por qué eran verdaderas, y que sin embargo resolvían problemas. Entonces, bueno, él lo que trató de hacer es mecanizar toda la matemática. Decir, bueno, señores, no dejemos de joder, digamos, la matemática tiene muchas cosas triviales del lenguaje propio nuestro, cotidiano, que nos conllevan a error, digamos, y a malas interpretaciones, y a hablar de cosas metafísicas. Entonces formalicemos toda la matemática con un lenguaje bien preciso, que evite todas esas cuestiones que producen malas interpretaciones, y empecemos, si tenemos un lenguaje formal, con axiomas bien identificados, bueno, se eliminarían todas las paradojas de la matemática, en una palabra. Bueno, ahí hay una paradoja que, por ejemplo, que es muy simple, que había planteado Russell respecto de hace muchos años, en un lejano reino había pocas personas que su oficio fueran de barbero. Para solucionar el problema, el rey determinó que los barberos solo podían afeitar a las personas que no podían afeitarse por sí mismas. Entonces uno de esos barberos, que era el único en su comarca, identificó la siguiente duda: ¿cómo como barbero no puedo afeitar al barbero de mi comarca porque soy yo mismo? ¿Por qué entonces podría afeitarme a mí mismo? Pero entonces algún barbero debe afeitarme. Pero como soy el único que cae, entonces no me puedo afeitar. Entonces, bueno, estas cosas raras, digamos, que se le ocurrían a estos tipos que eran unos genios. Entonces ahí Hilbert dice, no, mecanicemos la matemática. O sea, hagamos un lenguaje metamatemático y así evitamos todos estos problemas, digamos, de discusión. Y también coincide con un periodo de principio del siglo pasado, donde también el lenguaje se le empieza a dar... mucha gente empezó a pensar que los problemas metafísicos en realidad eran problemas del lenguaje, porque no estaban formalizados. Entonces, coincide el periodo más o menos. El tema es que después aparece este señor Gödel, que era también otra bomba matemática, y él demostró que había incompletud, como le llamaban en la matemática, que había cuestiones que o bien había verdades que no podían demostrarse, o que bien se estaban demostrando permanentemente cosas falsas, que eso es más grave todavía. Entonces, bueno, él destruye, como le digo, yo no soy matemático, para hablar del trabajo de Gödel, habría que desarrollar todo. Pero él, a través de un lenguaje similar al lenguaje que después utiliza Turing, haciendo metamatemática, demuestra que la matemática no se puede mecanizar, que el razonamiento no se puede mecanizar, que el razonamiento sigue teniendo
esa chispa intuitiva de que decía Descartes. Que viene, por ejemplo, vieron que dicen que los grandes músicos, los grandes genios músicos, como Beethoven, por ejemplo, tienen una habilidad especial para generar melodías que a nosotros nos causa placer en nuestro cerebro, con solo escucharlas. Y vas a decir, ¿cómo puede ser? ¿De dónde saca? Y no, bueno, es una genialidad, no tiene explicación. No es que el tipo se pone a escribir y dice, ah, bueno, la mejor melodía es esta, no, se le ocurre, ta, 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 y bueno, suena. Y después, bueno, sí, escríbela. De ahí viene este tema. Y un poco Gödel lo demuestra. Lo demuestra que hay cuestiones matemáticas que son son pura intuición, digamos, y que no pueden matematizarse, porque hay muchas cosas que llevan al incompleto. Hay no sé si está más adelante, bueno, hay una frase que él dice, por ejemplo, cuando decimos, esta oración es falsa, entre comillas. Entonces, si uno analiza esa oración, bueno, si es verdadera, es falsa. Y si es falsa, es verdadera. Entonces, dice Gödel, bueno, digamos, esta oración no puede representarse, que quiso ir un poquito más arriba. Y también se encontró con el mismo problema, porque si la representamos, no se puede representar. Y si no se puede representar, la representamos. Entonces, a eso lo llama incompleto. Entonces, bueno, eso causó todo un revuelo a nivel mundial, digamos, matemáticamente hablando. Más que nada para aquellos amantes de la matemática que piensan que la matemática es la verdad absoluta. Es refugiarse del devenir del mundo en un refugio y decir, bueno, acá tenemos verdades absolutas dichas como por ángeles que vienen del cielo y nos vamos a sentir cómodos con esto y bueno, y resulta que no es así. En el medio de todo esto fue en el año 31, 1931. En el 1936 aparece Turing. Entonces Turing también, utilizando un lenguaje metamatemático, él le da la razón a Gödel. Dice, no se puede mecanizar el razonamiento, pero sí se puede mecanizar el procesamiento de los datos. De ahí no hay tanto razonamiento. Entonces él, en el artículo que escribe, que lo escribe en un lenguaje, que escribe en lenguaje máquina, demuestra que hay muchos procedimientos el manejo mecánico de la información se puede hacer con un solo lenguaje que sería la máquina de Turing. Entonces, sin necesidad de ir a la mecanización completa del razonamiento, aparte que este proyecto de Hilbert era un proyecto faraónico, generar un lenguaje de metamatemática para mecanizar toda la matemática era una cosa de años, no sé cuánto, sí, no sé si todavía se podría terminar con ese tema. Entonces, Turing lo que propone es decir, bueno, no vayamos hasta el fondo, digamos, disfrutemos la vida con las pocas cosas que tenemos, mecanizar algunas cosas simples, digamos, que no eran tan simples, digamos, porque después hay el robot. Entonces, bueno, por eso acá dice el proyecto de Hilbert con un propósito más mundano funciona perfectamente, que son los lenguajes de programación, digamos, que solucionan casi todos los problemas que, bueno, a mí me dan de comer y creo que les van a dar de comer varios acá, que son problemas de, qué sé yo, de balance, sumas y saldos, yendo a la parte negativa, o problemas en todos los estudios que se hacen del cuerpo, de medicina, cosas que no hace falta que resuelvan el problema de las paradojas matemáticas de siglos, pero que resuelvan problemas más simples. Por eso yo le llamé al principio en realidad el éxito de un fracaso, porque nadie estaba buscando el nacimiento del cómputo. Veían que pasaba algo raro, digamos, se empiezan a generar estos lenguajes metamatemáticos porque la matemática estaba como un poco embebida en algunas trivialidades
y nace como por casualidad, digamos. Eso es una teoría, digamos, del matemático este que se llama Gregory Chaitin, que es argentino, que trabaja en Estados Unidos, y que yo adhiero, digamos. Nace como por casualidad, digamos. Nace como un... porque acá, digamos, hay una pregunta que es fundamental. ¿Es la matemática mecánica o creativa? Gödel demostró que no puede ser mecánica, pero otros como Hilbert piensan que sí, porque ellos prefieren la certeza absoluta dada por el pensamiento mecánico al misticismo e incertidumbre incertidumbre de la creatividad. Este misticismo e incertidumbre de la creatividad humana, bueno, en definitiva también está bueno, digamos, que nos equivoquemos o que haya cosas que no sepamos por qué son así. Por ejemplo, algunas melodías de Beethoven, no sabemos por qué tipo escribe, o de Cerati, por ejemplo, por qué tipo escribe canciones que caen bien a la gente del oído. Y hay otros excelentes músicos que han estudiado quizás más, ya escriben, y la melodía no te suena agradable al oído. Bueno, esto es un poco así, lo había dicho Descartes. O sea, el matemático que tiene esa chispa de genialidad no tiene explicación, no lo puedes mecanizar, no puedes meterlo todo en una máquina y bueno, a ver, demostremos todos los teoremas mecánicamente, y se acabó. Y obviemos todos los problemas, digamos, que surgen de tener estos modelos así tan abstractos. Y bueno, después de todo este trabajo de Turing, donde él, tanto Turing como Gödel utilizan lenguajes que podrían llamarse hoy que son de programación. Los dos defendiendo cada uno su postura. Turing fue un poco más, Gödel fue más, fue más al hueso, digamos, y con el de incompletud, como que dejó todo el problema, digamos, en un punto aquí acá no se va, digamos como que no todo blanco o negro, digamos, básicamente, quería decir en matemática. Hay cosas que son grises, como la vida nuestra, digamos, y que no tienen explicación, y que son así. Hay teoremas que nunca nadie mecánicamente puede explicar cómo a alguien se le ocurrió la solución a un problema matemático con ese teorema. Ni hay forma de mecanizar eso. Después el tipo escribe, vos podés escribir la demostración, pero después, una vez que tenés la idea. Entonces esa idea es humana, digamos. Bueno, la idea mía era presentarle esto porque no es muy conocido, digamos, que hayan surgido por esto los lenguajes de informática, los lenguajes de computación. Generalmente a mí cuando me enseñaron Turing, yo me imaginaba un tipo sentado y bueno, voy a escribir, escribió, inventó. No, esto fue un proceso que para mí el Hilbert, que es un tipo que también dice que murió amargado por este tema, pero realmente fue el que impulsa. ¿Por qué él impulsa el proyecto? Que fracasa, porque la clara fracasa, pero triunfa en el cómputo, claramente. Y bueno, y eso también es importante, ¿no? Porque a veces la gente no habla solamente de Turing. Para mí Hilbert fue es más, para mí yo creo que Hilbert le aporta muchas cosas a Turing para poder, para poder desarrollar su lenguaje máquina. Y como que termina muy amargado, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Que queremos buscar una cosa y encontramos otra que está mucho mejor. Que no resuelve todos los problemas, pero resuelve problemas grosos, digamos, de la vida diaria. Y que concuerda también con que se venía toda una época de mecanicismo, de la revolución, digamos, de la forma que se cambiaron las fábricas, del mecanicismo no solamente a nivel informático, sino el mecanicismo en las fábricas de autos, por ejemplo. Eso también concuerda con toda
toda esta época, digamos, y bueno, agarra este mecanismo de los procesos de datos y de los generadores de informes, que se le llamaba antes también, a un lenguaje que se llamaba COBOL, agarra todo un proceso de los años 30 a los 80, que es una bomba que explota para arriba, y bueno, y así llegamos al, básicamente el proyecto de Hilbert fracasa en lo que sería en el mundo del razonamiento, pero triunfa en el mundo de la mecánica, de mecanizar la información. Bueno, esa sería la idea, espero que más o menos les haya quedado claro. Disculpe si hay algunas partes que bueno, no soy matemático, solamente me gusta leer algunas cosas en matemáticas. Me gustó relacionarlo con esto, y bueno, me pareció interesante que es un honor para mí estar acá, contárselo así a gente como ustedes que en algún momento puedan relacionarlo, ¿no?, con su carrera, que tiene mucho, digamos, para pensar y para reflexionar. Más que nada de que eran tipos comunes y corrientes, digamos, con sus fracasos y con sus vidas, y bueno, y que surge así medio como de casualidad, por llamarlo de alguna manera, no tan de casualidad, porque después al proyecto de Turing le meten un montón de plata, y bueno, muy en eso, pero nace un poco como el éxito de un fracaso que no me quedó bien. Eso sería todo. Ahora me gustaría pararme acá porque estoy con al mismo nivel. No sé si quieren decirme algo. No sé, escuchando ahora me da la sensación de que Hilbert era naif, o sea, digo, no había demasiada buena matemática en ese momento como para ya darse cuenta que las cosas eran demasiado complejas como para mecanizarlas. O sea, no sé. No, yo creo, a mí me parece que era un tipo, yo leí algunas partes, como que no le gustaban él le gustaba ir sobre lo seguro. No le gustaba que la gente tuviera intuición, no le gustaba decir esto es así, bueno, porque es así. A él le gustaba, no, todo tiene que tener una respuesta, una demostración. Pero no está mal que todo tenga una demostración. El tema es que a veces las demostraciones no te llevan a descubrir algo. Y en eso me parece que se equivoca Hilbert, que es lo mismo que había planteado Descartes en ese momento. Pero bueno, eso es una interpretación mía, ¿no? Tampoco conozco mucho, yo leí un poco de él porque me pareció un tipo, cuando me enteré que habíamos muerto amargado, digo, ¿cómo puede ser que me haya amargado un tipo así? Pero puede ser, sí. Y lo que pasa es que cuando se empieza a hacer metamatemática es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Nunca nadie se había puesto a decir, bueno, queremos algún lenguaje donde podamos fundamentar la matemática. Eso me parece que es un salto, que fue Hilbert, por ejemplo, el que se le ocurrió eso. No sé si más o menos por ahí No, eso ahora parece obvio, ¿no? Pero a lo mejor en esa época no lo era. No, Había muy buena matemática, muy buena matemática profunda en ese momento. El mismo Hilbert inventa el término metamatemática, ¿no? Es el invento de Hilbert. Tiene que ver con la crisis de fundamentación de la matemática. En realidad, la paradoja de Russell se expresa en los Grundlagen de Frege. Frege plantea una idea de matemática basada en unos principios básicos, que lo llama Grundlagen, y que los escribe, son axiomas, y de hecho Frege mismo desarrolla una lógica que no es una lógica ni siquiera de primer orden. Es previo que de primer orden, pero tiene hasta construcción de segundo orden. ¿Sí? Lo de Griftigen aparece todo ese desarrollo. Y el axioma, que en uno de los axiomas dice básicamente que dado cualquier propiedad hay un conjunto que lo satisface. Entonces la paradoja de Russell genera una contradicción en esa teoría de Frege. Entonces Hilbert intenta su mejor alternativa, que es, Hilbert es un estudioso de los elementos de Euclides. Entonces, de hecho,
hoy en día, acá todavía la famosa enseña, ¿no? El profesor de matemática enseñan la geometría axiomática de Euclides, Euclides-Hilbert. Es decir, Hilbert los 5 axiomas o postulados de Euclides, creo que son como 17 axiomas que Hilbert completa, ¿no? Para que sea un sistema axiomático en lógica de primer orden, la geometría del espacio. Entonces tiene esa teoría, la geometría del espacio aparte es completa. Entonces, como que él está convencido de que sí, los números reales son completos, la teoría de los números reales, o los números complejos. Lo que no es completo es aritmético, curiosamente. Lo que no puede ser completo y consistente. O sea que no era tan inesperado, digamos, eso, ¿no? Es más, desde la perspectiva de Hilbert trabaja, antes de hacer esta teoría, hace teoría de invariantes. Y en esa teoría de invariantes es el primero que lo demuestra sin ser constructivo, eso es lo raro. Es una demostración por el absurdo que hay invariantes sin necesidad de construirlos. Después lo demuestra constructivamente. Pero como que tiene toda esa ambivalencia. Y cuando intenta este proyecto, está convencido inclusive hasta después del teorema de Gödel. Gödel cuenta su teorema de una manera muy rara en Königsberg. Lo cuenta muy raro porque Gödel lo cuenta al revés. O sea, como el contrarrecíproco cuenta el teorema, ¿no? Diciendo que la consistencia no tiene importancia. Porque hay sistemas consistentes falsos. Que básicamente es, como son incompletos, le agrego en lugar de el axioma de consistencia, el axioma de la negación de ese. Y sigue siendo consistente porque justamente no se deduce la negación de los axiomas. O sea, usar incompleto como era Gödel, así raro. En el mismo momento que ocurre el Congreso de Königsberg, o unos días después o antes, Hilbert recibe en Königsberg una especie de ciudadano ilustre, lo que sea, y él sigue convencido de que se puede hacer su... No le cree a Gödel, digamos, de alguna manera. El único que lo entiende es fue Neumann, en ese momento, ahí en 1931, en Alemania. Entonces, como que... No era, y de hecho todos los Ackermann, ¿quién más estaba en el grupo de... ¿Cómo se llama el grupo de conjunto? No sé el nombre. La gente que laburaba con Hilbert estaban buscando la decidibilidad y la completitud del sistema, ¿no? Seguían buscándolo. Una especie de positivismo, o sea, una cosa... Sí, pre-postmodernidad. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a lo líquido de todo que nos cuesta ponernos en ese lugar en donde es un mundo post-Gödel lo que vivimos ahora, claro. Para Hilbert no, para Hilbert habían... él lo dice, no puede haber cosas que ignoremos. No puede haber bache de la matemática, una de la matemática. Todo puede ser demostrable y todo va a ser demostrable. Como que lo dice, no me acuerdo la frase en alemán, pero Müssen... Bueno, decía, ¿no? Podemos saber, vamos a saber, decía, ¿no? Mira. Lo dice así como 2 frases, creo que son las 2 frases que están en su tumba. Ahora, la tumba de Hilbert. Así es en serio. No, bueno, que esté en tu tumba. En la tumba de Hilbert son 2 frases, ¿no? Müssen, pero... y azul, no, sí. Está muy bueno eso, ¿no? Que el combo sea definiría el fracaso digamos, si yo no entiendo mal, el combo es como le termina de sellar el cajón a esa teoría. Algo así, o sea, por una parte de la teoría. Ya Gödel sella el problema de la incompletitud. Y Turing lo que sella es el problema del problema, o sea, el problema de la decisión. Sí. Entonces muestra que no se deduce el teorema de Gödel así nomás, por lo menos. Con algunos supuestos sí. Que no solo, o sea, la propuesta que hace Hilbert, que después otro que pone el nombre, en 1920, es que exista un método preciso, algorítmico diríamos hoy, para determinar si una sentencia matemática es verdadera o falsa, o inclusive es teorema o no, después de Gödel. Y eso es lo que Turing demuestra que no se puede. Y es como que hay mucha... O sea, en el fondo, en la profundidad está el qué es lo verdadero, lo falso, semiótica, una cuestión de discurso, una cuestión que tenía que avanzar, y me parece que fue un buen momento de bajar un poco los humos y el ubris de los matemáticos y los computólogos. También tenemos que hacer un poco eso. Es como nosotros, si queremos empezar a hablar de qué es verdadero y qué es falso, es como empezar a hacer unas mezclas más interesantes. Y también rescato mucho de lo que vos planteaste, la relación social y las ideas que hay en la sociedad de donde nace la ciencia. O sea, una ciencia enraizada, política. Cuando vos hablás, bueno, estaría muy bueno relacionar a Turing con
el momento en el que él trabajaba y las guerras mundiales y Sí. como la computación misma, como una tecnología de guerra. Y, Sí, porque él lo utilizaron mucho para descubrir los códigos secretos. Por eso que fue que el momento en que le pusieron mucha plata, 20 años. Yo tengo inclusive una lectura opuesta a la mayoría de la gente respecto de lo que Gödel y después Turing consigue, ¿no? En el sentido, se lo suele citar a Gödel como que habilita el postmodernismo, en el sentido de que la incompletud matemática, la incompletud de una teoría matemática particular, ¿no? De la matemática como tal. Y por supuesto, dado que Gödel demuestra también que la consistencia de un sistema matemático no se puede demostrar dentro del sistema. Si eso no le suma la idea de que la teoría de conjuntos, menos Fraenkel, por ejemplo, bueno, Fraenkel que hablaba también con Hilbert. Si uno dice que en la teoría de conjuntos se puede codificar toda la matemática, hay un problema ahí, porque entonces no sirve demostrar la consistencia de la matemática en la matemática. Peor aún, si lo pudiéramos demostrar, ¿qué demostraríamos? Que la matemática es inconsistente. O sea, esa es una paradoja interesante a nivel teórico. Si podemos demostrar en teoría de conjuntos la consistencia de la matemática, lo que estamos demostrando en realidad es que es inconsistente. Porque dado que no se puede demostrar, solo se demostraría si todo es demostrable. Es una cosa muy divertida, ¿no? Que queda como se queda de revés. Sin embargo, Gödel no era lo contrario, como moderno, un platónico, pensaba que había una verdad matemática, y en realidad lo que hace Gödel y después Turing también es, tampoco ese realismo, sin embargo, no lleva a pensar que hay una matemática por fuera de lo sintáctico, al contrario, lo que va a hacer Gödel es dar la entidad matemática a la sintaxis, en todos sus trabajos. Entonces, también hay ahí un giro epistemológico que aún no terminamos de mencionar, ¿no? Como la sintaxis pasa a ser un objeto matemático más, y así se demuestra el teorema de completitud, el teorema de incompletud, se demuestran los resultados de computabilidad más interesantes. El Jekyll Problem se demuestra así. Lo que hace Turing muestra que el problema de la parada, el problema del Hartley Problem, es insoluble, y después codifica ella en aritmética. Muestra que hay un predicado aritmético o sea que un predicado que dice que la máquina de Turing con este número y con este dato no vale. Y eso lo codifica en un predicado aritmético, entonces muestra que la aritmética es indecidible. El problema de detención. Claro, lo demuestra mostrando que una máquina de Turing puede construir otra que da una contradicción si suponemos que es decidible el problema, y después lo codifica en aritmética. Eso es indispensable para mostrar que la aritmética es la que no es completa. Es la que no es decidible. Sí, después está el trasfondo también, lo que dice Gödel, que era platónico, es cierto. Está el trasfondo, que eso ya lo agarran los filósofos, de existencia no de Dios en todo esto. Porque Descartes decía que esa intuición, ¿quién la mandaba? Dios. O sea, Dios le da a un tipo, por eso Newton se pensaba que estaba mandado por Dios, que era el representante de Dios física en la Tierra, porque le daba esa chispa para decir, no, la solución es esta. Bueno, yo después les explico cómo se hace, les hago la demostración. Y estaban los otros, los empíricos, que decían, no, o sea, el hermano analítico ahora, decían, no, se puede llegar sin una chispa de intuición a una demostración, que es lo que quería sigilo. Entonces sigue habiendo un juego ahí de quién te manda esa intuición, si existe. ¿Quién le manda la intuición a Beethoven? ¿Puedo agregar algo? Sí. En base a esto que estás diciendo me hace acordar que hay matemáticos que se han inspirado en sueños y se han inspirado. Tal cual. ¿Sí? No, viste, ni nos pasa, nosotros a veces te costaba dormir y decís, mira, me di cuenta del problema. Y bueno, decís, ¿quién tendrá razón? ¿Descartes? Sí. Me lo dijo mi papá en sueño. ahí por ahí. Y ando mirando un paralelo porque después la idea es que entre el Javi, Frito, Juan y vos cuenten un cacho de cómo era la locación y cómo era la vida ahí. Ahora, arriba de todo, Germán Bondi. Germán es, no sé quién es, no lo conozco, es la primera vez que lo veo como Moving Pixels, pero él agarró y digitalizó esta película. Entonces, y él estudió, porque él tiene, no sé, algo de La Plata, algo de arte, algo de video, no tengo mucha idea, pero sabe estas cosas más que yo. Entonces, en particular, él tomó el trabajo de digitalizar esta película y ponerla disponible.
Y eso es súper importante, ¿no? O sea, digitalicen todos los videos que haya, porque esos medios magnéticos se van a perder y se van a tirar. Entonces, digo, esta mínima acción que hizo Germán es súper, súper útil. Nosotros podemos estar viendo esto, es porque él se tomó el trabajo de pasar esa cinta vieja a algún medio digital y después ponerla en alguna plataforma abierta. Así que me gustaría, Germán, que en algunos 5 o 7 minutos cuentes más o menos el contexto de cómo se produce creo que se llama mediometraje, quién lo produce, por qué lo produce, dónde lo encontraste, cómo lo digitalizaste, y después empezamos con la película. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, aunque sea de manera virtual. Ya nos vamos a ver en algún momento en persona, porque la materialidad es algo muy importante para nosotros que nos dedicamos con los soportes físicos de los materiales audiovisuales. Digitalizar es un paso importantísimo al estilo de la película Tron de 1982, así de convertir los bienes culturales que están en soporte físico en digital, pero hay una parte de nuestro conocimiento que se llama arqueología de los medios y que creo que algo de eso están empezando a investigar en un laboratorio ahí en la facultad, que nos recupera también los hardware, los aparatos que nos sirven para poder leer esos cassettes, esos materiales viejos, pero también para saber cómo fueron producidos, para recuperar también el peso de los equipos, cómo se postproducía en esa época, cuando no había teléfonos celulares, era todo mucho más escaso en el sentido del acceso, de disponibilidad de los medios técnicos. Este trabajo que van a ver hoy es rarísimo, es una experiencia de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación de la época de Alfonsín para hacer pequeños cortos de divulgación científica en la televisión de aire de esa época, una especie de lo que ahora conocemos como Encuentro o Tec TV o el canal de la Universidad de Córdoba, gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa época no existía, estaban los canales de televisión clásicos de Buenos Aires y algunos canales como ustedes tenían en Córdoba, de aire. Por Canal 13 se emite este especial que se llamaba Ciencia y Conciencia, conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, un ciclo de varios programas, del cual el más famoso fue uno que se llamó La Era del Ñandú, que lo dirigió Carlos Sorín. Este es uno no para nada famoso, totalmente desconocido, pero que mientras se emitía al aire fue grabado por la videoteca del Colegio Nacional de La Plata, dependiente de la Universidad Nacional. La videoteca es el departamento audiovisual que tiene muchos de los colegios de la década del 60. Por motu propio, grababa de aire la señal de televisión y hacía pequeños compilados en videocassette VHS de programas o emisiones que podían servirle a los docentes para dar clase. Eso lo hacían porque a ellos les interesaba hacerlo. Esta gente maravillosa con la que yo me encontré a los 13 años cuando fui alumno en el 89, tenía una videoteca de 82 cassettes. Me lo acuerdo perfecto porque yo hice un video en primer año y estaba en el cassette 83. Entonces, esos 82 cassettes fueron mi formación de adolescente, pasándome horas de post-estudio secundario con ellos, mirando lo que había ahí, porque era la forma de acceso, el videoclub o las videotecas privadas o públicas, que son casi inexistentes en Argentina. Y para mí fue una fuente increíble de información sobre el audiovisual que de alguna manera me llevó a estudiar cine en la carrera de cine de la Universidad Nacional de La Plata, video y televisión, y luego participar en la apertura de la carrera de diseño multimedia de la misma facultad, de la Facultad de Artes de La Plata. Cuando yo egreso de la carrera, hago una transmisión
tomo como tesis de mi licenciatura la idea de unir varios intereses que yo tenía. Uno de ellos era la historia de la televisión. La tesis es sobre historia de la televisión argentina, pero no la historia de la televisión argentina de la telenovela, de los programas periodísticos, de los noticieros, sino la historia de la televisión argentina de los momentos donde gente que había estudiado, que había desarrollado una producción personal en audiovisual, pudo acceder a los medios televisivos. Y este caso, el caso del ciclo Ciencia y Conciencia, fue un extraño caso donde pasó eso. Se le dio cabida a los jóvenes productores de ese momento, Carlos Sorín, Bebé Camín, para hacer pequeñas producciones televisivas que se iban a pasar en el contexto de un programa formal más grande de 1 hora y media, 2 horas. Había una mesa al principio, luego se proyectaba esto que van a ver ahora. Para poder recuperar ese material, me fui hasta la biblioteca del colegio en el 2007, les pedí los VHS y los digitalicé en un formato intermedio, un formato del comienzo del digital, que es el DV, el mini DV, que posibilita muy bien el paso entre la señal de televisión analógica de los cassettes de video analógicos y la señal de televisión digital que tenemos ahora en los canales de televisión. Yo ahora acá mismo estoy digitalizando el noticiero de Canal 9, llevamos 2.300 horas digitalizadas en los últimos 11 meses para terminar de cargarlos, y estamos usando otro formato, uno que se llama XDK, que es un formato posterior con el que salimos al aire los canales de televisión. Es importante el tema de los formatos, de la calidad de los equipos y del tipo de procesamiento de la señal analógica para tratar de obtener la mejor copia posible de ese material analógico, porque esta sea la última oportunidad de reproducirlos en estos casos. Lo que ustedes van a ver es una versión comprimida en MP4 para Vimeo, que no dista demasiado del VHS original ni de la digitalización en DV universal, porque es un formato del VHS, un formato hogareño que tiene un ancho de banda reducido. El ancho de banda de la transmisión de televisión analógica es de 6 MHz y el VHS puede almacenar 6 MHz de banda de señal analógica, o sea que reduce la calidad a la mitad, ¿no? Es un formato que está pensado como hogareño. Este programa que van a ver hoy tiene la particularidad de reflexionar, que es algo que me parece que es por lo que estamos reunidos hoy, sobre el rol de la informática en la sociedad. Es un programa de divulgación que salió al aire por Canal 13 a la noche, un día de 1987, no sé precisamente qué día, y muestra como si fuese un pequeño cortometraje, una pequeña novela de ficción, con los elementos de la época, un personaje que es Hugo Soto, que es un actor emblemático de esa época, el de Hombre mirando al sudeste, y otras grandes películas, que falleció joven, muy cerca, muy poco después de estas filmaciones, pero era muy exitoso en ese momento como actor, y interpretaba en general personajes como muy contemporáneos, como una nueva generación también aparece una nueva generación. Él es un periodista que le encargan hacer un texto sobre informática, pero no tiene ni idea de qué es la informática. Y aparece un grupo misterioso que lo introduce en las posibilidades que tiene la informática en ciernes de esa época para incidir en nuestra vida cotidiana. Y está dividido en dos partes muy claras. Una primera parte donde él vive una pequeña peripecia con las tecnologías de esa época, de 1980, el teléfono, la máquina de escribir, el taxi,
y otra parte donde a partir que le muestran las tecnologías informáticas, descubre, bueno, los instrumentos musicales también, la forma de procesar música, la forma de procesar texto, descubre cómo se va a ampliar sí, de una forma mágica, de alguna manera, los horizontes de todas esas actividades que él hace con tecnología de 1980 o 1985 en un futuro cercano. Un futuro cercano en el cual nosotros ya estamos totalmente inmersos y en el cual hay un montón de cosas que las reconocemos ahora. Que me gustaría que no les quiero spoilear todo lo que sucede porque es muy gracioso. Véanlo con la distancia de algo que está producido hace más de 30 años, con el amor de que es una pieza de la televisión argentina casi extraña, pero que fue de alguna manera la pieza fundacional de lo que hoy son los canales de divulgación científica o de apoyo a la educación, como son Encuentro o los canales de las universidades, y del trabajo de jóvenes realizadores en ese momento, como Bebé Camín, además de ver la mirada sobre las locaciones, aparece Clementina, los lugares, los gráficos, que es algo que a mí me encanta, los procesadores de imagen, los gráficos por computadora hechos en protos efectos digitales, con muy bajo presupuesto, pero con muchísimas ganas. Ténganle paciencia, pero mírenlo entero porque va a ser divertida la experiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Súper claro, Carlos. Así que ahora sacamos el video, lo dejamos de ver ustedes y empezamos a ver la peli acá nosotros localmente. Lo que le decía a Débora era que la pasa viendo en paralelo. Total está en Vimeo, Chino Basic, y cuando terminamos la peli volvemos a este formato y charlamos un cacho entre Javi, Juan, Frito, Débora y también vos, Germán. Dale, Débora, perfecto. Y charlamos entre todos un poquito de qué significaba en ese. Muchas gracias y ahora te sacamos de video. A mí personalmente me gustaría que cuenten un cacho la locación, ¿no? O sea, la mayoría de la película pasa donde ustedes estudiaron. Que no es el Suipacha del 677, no. Es un truco cinematográfico, es el Parque Pereira. Sí, por ahí que cuentes vos qué era, dónde estaba filmado y bueno, dónde era ese lugar, qué significaba y qué se hacía ahí. ¿Vos? ¿Yo? ¿Vos? No veo. Okay. Sí, ese era donde estaba el slide. Era en el Parque Pereira Iraola, que estaba en camino casi llegando a La Plata, entre Buenos Aires y La Plata, y era el lugar donde habían hecho la sede del slide, era el casco de la estancia de los Pereira Iraola, que era el parque, y el casco lo habían, digamos, la casa la habían renovado y había quedado la escuela, que era muy linda en su momento. Cosas que vi ahí en la película, por ejemplo, las salas de computadora, eran las que usábamos nosotros, donde estaba el tipo con el plotter y esas cosas, era la sala donde nosotros trabajábamos. Aunque parezca mentira, tenían, a ver si me acuerdo, 30 megabytes de disco rígido las computadoras esas, y eran, wow, lo súper último del momento. Y tener una computadora por persona en ese momento era una cosa nunca vista. Yo me acuerdo que cuando estaba en el FAMAS había hecho una materia que era análisis numérico, que hacíamos un poco de computadora y teníamos que pedir turnos para la única computadora que había que se podía usar, y pasar de eso a tener una computadora por persona era wow, increíble. ¿Qué detalle? No sé si alguien más quiere comentar. No veo dónde están los otros. Creo que te veo escrito hacia el fondo.
pero ¿Qué, no qué ver. qué detalle arquitectónico te acordás? Porque parece una casa muy vieja, muy acogedora, o sea, es muy bonita, Sí, pero era también hermosa. parece chica, mucho más chica de lo que yo me imaginé. ¿Cuánta gente estudiaba ahí? Y éramos 90 en total, me parece, porque éramos 30 por año, había 3 años, más o menos. ¿Sí? Y la casa era muy linda y era bastante grande. Lo que se ve eran las típicas casas antiguas que tenía el hall de entrada con todas salas alrededores, que habrán sido comedor, qué sé yo, en esa época, y en el piso de arriba era toda una galería que miraba la parte de abajo y también eran todas salas que eran las aulas y las salas de computadora en ese momento. Y había cosas lindas, como por ejemplo, no sé, había una sala con mesa de ping-pong, que era tradicional, cuando había un break íbamos a jugar al ping-pong. En el sótano. ¿Qué otra cosa había? Había la cocina, porque en ese momento teníamos beca, aunque usted no lo cree, teníamos beca incluida, que nos daban departamento en La Plata y estábamos todo el día en la escuela, con lo cual había desayuno y almuerzo en la escuela y merienda, creo que también. Estaba bueno, era linda experiencia, muy linda, y se crearon, digamos, en un vínculo muy fuerte, porque estábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde mirándonos las caras todo el tiempo. Era un conventillo, en cierta forma también, todo el mundo sabía todo lo que pasaba de todo, pero era divertido. ¿Dormían ahí? ¿Eso no era un internado? No, había departamentos alquilados en la ciudad de La Plata, había varios departamentos, yo me acuerdo que estaba con 2 chicas más, en la calle 47 de La Plata. Pero en la slide creo que había una pieza con un par de cuchetas, por si alguien se quería quedar a dormir porque tenía que hacer una entrega o algo así. Yo nunca lo usé, por suerte. Nunca tuve que quedarme hasta tan tarde para terminar algo. Sí, capaz que esa pieza era para la que dejábamos las cosas para el último momento y teníamos que quedar toda la noche a terminar el trabajo. Había días que no alcanzaba la pieza. Estábamos... Sí, había veces que... Sí, hay una pregunta ahí. No me queda claro de qué, o sea, era un posgrado. No. Él es un chico que está, ¿en qué año estás? En primer año de acá de la Facu y no sabe qué es la slide, por ahí contar. Okay. Dale. La slide es una iniciativa que lamentablemente duró muy poco, que era para hacer algo tipo el Instituto Balseiro, existe todavía, para física, sí. Digamos, pero para informática. O sea, daban becas para una cierta cantidad de gente, creo que eran 30 por año, mayormente de Argentina, pero también había estudiantes de toda Latinoamérica, por eso era SLAI, la Escuela Latinoamericana de Informática, y tenías que rendir un examen de ingreso que era bastante riguroso, pero una vez que tenías era una beca completa, te dan alojamiento, la comida durante la semana, ¿qué más era? El transporte a la slide todos los días, había colectivo que... Cierto, el micro, sí, teníamos transporte porque eran 20 kilómetros de La Plata, creo, a donde estaba la escuela en sí, una media hora de viaje. Por cierto, como muchas cosas, lamentablemente duró muy poco. Yo creo que nosotros éramos de la segunda promoción, ¿no, Frito? Y creo que fue la última que nos alcanzamos a recibir bien. No, yo también. Ya la siguiente ya empezó a haber recortes. No, algunos no. Por eso sí, nosotros, bueno, Débora y yo éramos compañeros de la segunda promoción. En realidad yo podría haber enganchado la primera si me hubiera enterado. Pero yo cuando me enteré de la existencia de la SLAI, supuestamente uno entraba a la SLAI con 2 años, por ejemplo, de FAMAF de otro lugar, y en la SLAI uno hacía los otros 3 años, parecido al Balseiro, como dice Débora. Y yo en realidad era acá había entrado a FAMAF un año antes que Débora, pero bueno, como digo, yo me enteré ya cuando ya había entrado a la primera promoción, o sea que fui con la segunda cohorte. Con Débora y con Ignacio Montenegro, no sé qué era también, Nacho. Y Juan Robós también estaba en esa primera. Los 4 éramos de fama. ¿Sí? Ignacio y Juan eran de tu camada acá, ¿no? Sí. Y después el año siguiente
de acá de FAMAF Perdón. fue Juan, al año siguiente, o sea, vos ya estabas en la tercera. Y también fue con vos, Pedro Ruiz, Sí. Pedro Ruiz catamarqueño. Sí. Y me parece que la hora fue la siguiente todavía. No, dos más fue. No, dos más. La última fue Jorge. Bueno, Jorge fue la última de todas, la que hizo un... Creo que hubo 4 promociones en total 5. Una que lograron a los ponchazos recibirse la última, la primera, haciendo materias en otras facultades. La primera cohorte terminó cuando no había ningún problema, creo que terminó en 87, 88 tiene que haber terminado esa. No, 88, tiene Sí, 88. nosotros terminamos en 19. Nosotros teníamos el 89 y ya empezó a haber problemas ahí y bueno, y la de Javier, que no vino de FAMAF, Javier, Supongo que no te acordás de mí con esta cara. Yo tenía el pelo corto, no tenía barba en ese momento. y yo tenía melena. Acércate. ¿Me hacemos Ah, sí. acá? Sí, ahora sí. Yo tenía Ahora sí. todas las mañanas pensaba cómo peinarte aquí. Y más claro el pelo. Flequillo, Era pelado a los 20 años. No sé si tienen más preguntas, porque está bueno porque, digo, pasó infinito tiempo, ¿no? Desde... Le voy a dar al muchacho porque es más joven que vos. Y hay, el gap generacional es más grande aún. Débora está igual, no cambió Sí, nada. impresionante, Débora. Estás igual, Débora. Yo sí me Pasaron entiendo, los años obvio. para todos, pero está igual. Ya no sigue, digamos, la escuela que hablan. No, cerró Menem la cerró. O sea, cerró en el 90. ¿90? O fue cerrando, la financió, o fue cerrando. Cerró en el 90, pero quedó una secretaria que, por generosidad, porque no tenía sueldo, Sonia Cairoli. continuó haciendo los trámites burocráticos, porque la SLAI formalmente pertenecía a la Universidad de Luján. La Universidad de Luján no cerró. O sea, la posibilidad de ir haciendo los trámites de las personas que estaban fue posible, tío. De hecho, yo hice mi trabajo de grado en Holanda, el profesor allá, Barger, mandó a decir que estaba bien el trabajo, y Sonia me mandó el título después a Sigue Holanda. trabajando. Claro. Y no quedó nada parecido, digamos, al Slide. Esto, FAMAF se inspiraba en eso, todo se Bueno, inspiró becas en- sobre todo. Sí, no, las becas no, pero no se, Menos las becas. se replicó eso, pero no. Pero sí, todo esto heredero un poco de ese proyecto. A ver, el plan de estudio, que en ese momento era muy moderno, se ha replicado. Luego, los planes de estudio que hay en Argentina en general de licenciatura en ciencia de la computación son, obviamente son actualizaciones de ese plan. La UBA tiene también la carrera, ¿no? Sí, Casi sí, el también. mismo plan. La uva, la plata después cambió para peor, pero sí, la plata también se nutrió del slide, en Río Cuarto. Rosario. ¿Alguna pregunta más así de las generaciones? Va a Karen a vos preguntar. De los que se perdieron el slide por 30 años. Pero Vos, hija. a mí eso lo que estabas contando, ¿qué perfil tenía o qué visión de la computación tenía el lugar? Y fue la aparición, digamos, de la computación como disciplina, como así. Muy marcado por el trabajo en lógica. Tiene una formación científica. Ciencia de la computación. El Es inicio de más ciencia de la científica computación. que buscando egresados para la industria. Si bien los egresados, todo lo que quisieron ir al exterior a hacer un doctorado, no hay nadie que haya tenido un impedimento. El que quiso lo consiguió. Eso, ¿no? Hubo gente que buscó otro destino, como de trabajar en una empresa. Débora en realidad trabajó en IBM apenas Claro, es salió. cierto, tienen cara que Exactamente. Mucha gente de la LAI fue por ese lado, ¿no? Pero me parece que el foco era más científico. Yo no sé si vos, Débora, lo sentiste distinto, digo, a lo mejor es mi percepción porque fue el camino que se No, era así. De hecho, yo empecé en IBM, pero haciendo investigación, y después las cosas me fueron llevando a aplicado, digamos, computación aplicada, y ahí quedé haciendo eso. ¿Y había profesoras mujeres? Sí, estaba. Sí, Norma Mora. ¿Cómo era el apellido de Morandini? Ismael. Lismael, bueno, Lismael, claro. en realidad Sistema operativo. Italia, ¿cómo era? Sí, Era argentina, estaba casado con Hugo Montanari. que era un científico muy famoso Teníamos profesores buenísimos. Llamaban Teníamos muy buenos profesores. No, era una informática, en bueno, informática. solo que vinieron juntos en ese momento. Hugo era como un tipo muy famoso en ese momento. Estaba Liu Binian,
pero ella daba matemática, una profesora de matemática de La Plata. Bueno, Rosita la mencionaron recién. Rosita Cierto. Krauser. Cosita. Que creo que todavía, hasta hace unos pocos años, seguía estando, creo que en ingeniería en Buenos Aires. Sí, estuvo La acá hace poquito. hija de unos amigos míos la tuvo de profesora. Sí. Qué bueno eso. Débora, cuando dices que eras la única, ¿es la única de tu cohorte mujer o la No, única de No, toda no, la éramos 8 de 20, ¿cuánto éramos? 27, 29, éramos 8 mujeres, pero yo era la única que venía de FAMAF. Algunas venían de La Plata. 8 dividido 29. Sí. Sí, no era tan mal, era un tercio. Sí, fue en Mira, verano, de la primera no sé si promoción. cuando vieron la película se horrorizaron un poco de, digamos, los temas objetificados de la mujer, digamos, pero era por ahí común en la época. Tener un tercio de mujeres 30 años atrás era muy bueno, te digo. Es más que ahora. Sí. 15%. Yo te quería preguntar eso, ¿cómo era el perfil, si estaba tan masculinizado como hoy, digamos, y cómo era estudiar siendo mujer una carrera de informática, digamos, como si había algo ahí? Eso yo personalmente no noté diferencia por cuestión de género, digamos, éramos todos estudiantes. Pero obviamente había hombres y mujeres, con lo cual el tema del conventillo venía por todos lados también. Pero eso es normal cuando ponen mucha gente junta. Germán, o sea, es la primera vez que la veo en serio la película, que me detengo a verla, antes simplemente la salteé. Me impactó lo bien hecha que está en cuanto a la investigación, o sea, es súper profunda la película. O sea, eso era común en esa época, más allá de la actuación. Digo, entre Carna y Hugo Soto es como wow. Pero hay mucho laburo, veo. No es común. Es cierto que hay muchas cuestiones que distan muchísimo. No es para verla en sala y no es para verla proyectada como la vieron ustedes. Esto salió en la televisión. Lo ideal sería poderla ver en un televisor, en el living de una casa. Distraído, haciendo otras cosas, tampoco prestarle tanta atención, ¿no? Como uno ve la tele, digamos, pudiendo ir al baño cuando están las tandas publicitarias y esas cosas. El tipo de pieza es una pieza rara porque no es lo que sería la publicidad ni es lo que era un programa de televisión de esa época, como Feliz Domingo o algún festival bailable o alguna cosa así. Tiene una construcción de cortometraje parecido a un ensayo de carrera audiovisual. A nosotros nos pasó también que un corte muy grande con la dictadura en la formación audiovisual en Argentina. En 1998 se cerraron muchas de las carreras que habían empezado a enseñar en las universidades audiovisuales y recién se volvieron a abrir en los 90. Entonces esta generación, como la de Bebé Camín, empezaron en la universidad, pero vieron cómo se las cerraban delante de los ojos, como cuentan ustedes también de lo que pasó en los 90 con el instituto, y luego se tuvieron que formar en la industria solos y hacerse un lugar importante, porque Bebé Camín es una antes de la industria audiovisual. Sí, efectivamente en Córdoba cerró la escuela. Sí, pasó en todo el país eso. Las más importantes, desde Córdoba, La Plata, Rosario, fueron cerradas entre el 75 y el 78, más o menos, en un proceso lento de desapariciones y robo de materiales y equipos y hasta de alumnos. Eso también, mucha de la gente que estudiaba en esas carreras trabajaba en los canales de televisión, en el de Córdoba, en el de La Plata, en los canales de Rosario, en los de Buenos Aires. Y eso también desprofesionalizó a las televisiones argentinas a fines de los 70, las convirtió
en lugares más técnicas y luego hubo bastantes años para sacarse de encima, por ejemplo, el tema de la misoginia, que ustedes lo vieron ahí claramente, ¿no? El tema de cómo la publicidad y la televisión argentina, en general lo que queda en los archivos son culos o partidos de fútbol. Básicamente, con suerte después de eso queda algo en alguna cinta así perdido. Una pregunta para unir a estos dos mundos. ¿Cuánto tiempo dura una producción como esta que hizo Benjamín? Y la otra es Débora, Frito, etc. ¿Vieron en algún momento gente filmar ahí adentro? ¿O la producción duró tan poco tiempo que...? No sé si fue... ¿Cuánto dura filmar esta producción? Esto normalmente se hace, posiblemente lo hayan hecho de noche o a contraturno, o no sé si eso estaba los fines de semana. En general las locaciones en audiovisual se utilizan cuando no está la gente trabajando. Se filman en los lugares a contraturno de la gente que trabaja o durante la noche, es muy común eso. Germán, ¿se sabe en qué época del año fue filmado esto? ¿En qué mes? Eso puede haber sido en verano también. Yo tengo un recuerdo de gente filmando en el live, pero así recuerdo difuso de algún momento que estaban filmando. O sea... Ustedes lo tienen ahí a Hernán, que es el hijo de Benjamín, que aparece además en un momento entre las computadoras chiquito. Él me contó que en un traveling aparece. Él se debe acordar mejor. Yo no estuve ahí, tenía 7 años cuando. No, 10 años cuando se filmó. Probablemente sí. Yo le pregunté a Hernán un montón de cosas, pero como que el papá está viejo, no, de hecho le dije que le contara esto, le pasé el link, todo, etcétera, pero bueno, supongo que hay que preguntarle y estaría bueno encontrar esos datos para saber, por ejemplo, si se filmó en 1987. Digo, esa es una pregunta básica. No, fue un poco después, me parece. No, esto está fechado en 87. ¿87? Mira. No, por eso entonces no pueden decir los Olivetti. No, por eso, no era Olivetti entonces. La donación de Olivetti, la ELAI recibía como donación de Europa los sueldos de algunos profesores que venían gratis para nosotros, como Montanari y Norma, que se mencionó recién, y después también computadoras, ¿no? Olivetti. Sí, llegaron en 88, llegaron cuando yo entré. Sí, eso habría, yo creo que se puede hacer cuadro a cuadro un análisis de qué compus son y verlas exactamente, y se puede sacar bastante bien los modelos y en base a eso saber, pero parecería que es 87. Cuando yo fui primero en el live, estaban las computadoras, había muchas menos, había 7 o 8 computadoras en ese momento que eran estas, que fue 87. Bueno. Sí, ¿alguna pregunta más? Porque ya es largo, yo seguiría toda la vida, pero bueno, un berretín mío. Bueno, sí, mil gracias, súper rico de hora, Germán. Sí, genial lo que hicieron. A los muchachos, y gracias por y ver la película, sentarse a ver la película siempre es un ejercicio interesante, porque en el compu uno está haciendo 50 cosas a la vez, entonces acá es solamente ver la película. Sí, excelente trabajo, Germán, muchas gracias, realmente un excelente parte de la presentación que hiciste y el recorrido. Acordate, Germán, que yo lo único que necesito son los 10 minutos anteriores a la película. Eso es todo lo que necesito. Vos lo tenés que encontrar. Eso es la historia de la televisión argentina, de la televisión del mundo en realidad. Todo lo que nosotros veíamos en la tele estaba hecho en vivo y en directo. O sea, las personas estaban ahí en los estudios y eso salía al aire desde los estudios y no se grababa. No está la cosa que nosotros tenemos. La única posibilidad de que alguien haya grabado eso es que alguien lo haya grabado de aire en VHS. Este VHS en particular, que es de donde salió este material, la gente del departamento de audiovisuales cortó eso para guardar el cortometraje. Porque también eran escasas las cintas. No teníamos muchas cintas VHS como para guardar infinitamente cosas. Entonces se guardaba lo que importaba. Pero puede haber otro registro. Hay que preguntar. En algún cassette puede aparecer alguna otra persona que haya grabado esto porque le interesó y esté la parte de la discusión, por supuesto. Muchas gracias.
Chao, Débora, gracias. Gracias. Débora ya está en el futuro, ¿no? O sea, Débora está en el futuro, ¿no? Sí, la Tierra